rol que ha tenido la fotografía en términos, digamos, muy amplios de la fotografía, porque él ha hecho un trabajo de archivo histórico, o sea, de buscar fotografías muy antiguas en relación con sus procesos de investigación, pero también en tomar fotografías de personas en la sierra, de paisajes, y de volver a ese mismo lugar a devolver las fotos. Entonces se ha creado unos puentes de comunicación muy interesantes y lleva más o menos unos 7 años trabajando en investigación en la sierra. En este momento él está haciendo un doctorado en psicología social en Brasil, entonces él se va a conectar desde allá, pero su tema sigue siendo procesos de la sierra, y yo lo invité como un primer invitado especial, porque me parece muy interesante que como este curso de investigación tiene un diálogo muy cercano con el documental, creo que las herramientas y las miradas que él nos pueda compartir también van a nutrir de alguna u otra manera eh, la elaboración y el pensar, digamos, todo el proceso creativo del documental. Entonces, yo quisiera que en estos corticos minutos que vamos a estar sin él, hablemos un poquito de el problema de investigación y dentro del problema de investigación, la pregunta. Entonces yo quisiera anotar algo que en mi forma de comprender es muy importante, y es hacerles de pronto una invitación aquí a los poquitos que estamos, y ya se la haremos a los demás, y es que estén avanzando de forma autónoma en acercarse a la realidad que están investigando, que les interesa, de la cual les interesa aprender, y que estén muy cercanos a su diario de campo y cercanas a su diario de campo, porque allí es que van a ir emergiendo los elementos que les va a permitir crear un problema de investigación. La investigación, digamos, social está siempre ligada a una pregunta de algo que no sabemos de antemano, con lo que nos vamos a encontrar. Entonces yo quisiera compartirles, les voy a compartir por el WhatsApp, voy a meterme acá a mi WhatsApp, les voy a enviar una imagen en donde hago una explicación que intenté hacerla muy corta sobre cómo se puede montar o montar no sería el verbo, cómo se puede crear una pregunta de investigación. Entonces, ya todos la tenemos en el chat, la acabo de enviar en el chat de WhatsApp. Yo les tengo que confesar que no sé cómo compartirla aquí en la pantalla. Esta es mi primera experiencia virtual con ustedes. Entonces no sé si alguna me puede ayudar a ponerla acá. O la vemos, a ver, o lo intento yo. Compartir pantalla de pronto. Más. Espera, a ver, yo trato. ¿Ya la estás viendo en WhatsApp? Listo, listo. Entonces de pronto me voy a ir ahí y acá la tengo abierta. Listo. Entonces, este cuadro tiene un primer título que es esto de realidad instituida. Entonces lo que vamos a hacer es que yo les voy, ay, gracias. Lo que vamos a hacer es que yo les voy a dar un ejemplo de investigación que va a ir ocupando cada una de las celdas de este cuadro, sobre todo, digamos, las dos de abajo y la tercera, que es donde está el problema. Entonces hay un profesor licenciado en Ciencias Sociales que hace aproximadamente unos 10 años se vuelve maestro del distrito y entra como profesor a un colegio en Suba que se llama el Gerardo Páez Mejía. Entonces este profesor se encuentra una realidad muy marcada por escenarios de violencia entre los mismos estudiantes y por un contexto muy violento. Entonces, él se va a enfocar en investigar por qué, no, les voy a explicar al revés. Entonces, la realidad instituida con la que él se encuentra en términos muy, muy amplios es que en Colombia, y esto es real,
Colombia es un país pionero en América Latina de construcción de políticas para la disminución del embarazo infantil, para la disminución. Disculpa, Nach, no te estamos escuchando. Se Se empezó silenció. a escuchar entrecortado y se silenció. Perdimos el último pedacito. ¿Me Antes sí, Bueno, ahora no. Creo que está activando y desactivando el micrófono. exacto. escuchan? Sí, señora. Entonces voy a dejar quieto el teclado porque apenas lo toco es como si le diera la instrucción de que el micrófono se cerrara. Entonces, ¿hasta dónde me escucharon? Colombia es pionero en políticas. Listo. Entonces, él se encuentra con esto que está en el recuadro de la parte izquierda que dice realidad instituida. Y es, Colombia es un país pionero en políticas públicas para la disminución de los embarazos juveniles, en políticas en contra del bullying y en políticas, digamos, que promueven un bienestar para poblaciones jóvenes. Eso que él se encuentra, digamos, en términos grandes de la política nacional y que además lo puede ver en términos casi que globales, es que Colombia es líder en este tema que les estoy nombrando. Eso estaría en la realidad instituida. Pero, ¿qué se encuentra él en algo mucho más micro? Porque acuérdense que él está mirando Colombia dentro de Latinoamérica, en la realidad que se llama acá en el cuadro que yo les comparto, realidad instituyente, es que en su colegio, un colegio público de Bogotá, en una localidad con unos índices de violencia muy altos, hay un número de embarazo infantil, está el número de embarazo infantil más alto de Bogotá. Entonces, para el momento en el que él empieza a trabajar allá, la cifra era algo así, digamos, les voy a dar como un promedio porque no recuerdo exactamente cuánto es y no traje no tengo conmigo un papelito donde había escrito los datos exactos, pero es más o menos entre 7 y 9 estudiantes por curso por año, lo que digamos da en un total aproximadamente como 80 o 90 embarazos por año en bachillerato en ese colegio, en jóvenes de sexto a 11 grado. Entonces, en estos contrastes de tipos de realidades, digamos, porque no es mentira que Colombia no sea líder en la formulación de las políticas, pero tampoco es mentira que haya un número muy alto de jóvenes embarazadas, él encuentra una tensión. Entonces se pregunta, ¿qué es lo que estará pasando que hace que Colombia sea un país que tenga este nivel de tan, digamos, líder de estas políticas, pero en la realidad de este colegio chiquito, que es lo que a mí me corresponde y lo que yo puedo ver, veo que eso no está sucediendo. Algo está pasando, digamos, y algo falla, o qué es lo que sucede más bien, más que cuál es la falla, para que haya un número tan alto de embarazos infantiles en este colegio. Entonces, la pregunta de investigación que él crea es, ¿qué sucede en la vida de las jóvenes y de los jóvenes que los marca de por vida y redunda concretamente en el caso de estudiantes, mamás antes de los 18 años que no han terminado su bachillerato? Esa es su pregunta de investigación. Por supuesto que él como profesor, como bogotano, como colombiano, sabe que hay muchos factores, pero en concreto no sabe qué es lo que pasa en la vida de estas jóvenes y de estos jóvenes para que queden embarazados tan pronto. En la investigación que él hace, que además logra seducir, digamos, al grupo de maestros y al equipo pedagógico del colegio, empiezan a descubrir que, por ejemplo, en las casas nunca se habla de métodos de planificación, que, por ejemplo, en las casas, en el colegio y en el barrio, si una chica, si una joven habla de que ha tenido relaciones sexuales con alguien,
es completamente estigmatizada y que si un estudiante hombre habla de métodos de planificación con su familia, digamos que es un tema tabú. Y para eso entonces hacen ejercicios con los estudiantes de encuestas, les piden que lleven un diario de campo donde registren lo que sucede, pero al mismo tiempo empiezan a investigar porque eran un grupo grande, digamos, era un grupo, no era solo una persona haciendo la investigación, cuáles son las creencias de las mamás y de los papás al respecto, pero entonces además empiezan a investigar de la política pública que hay en relación a la atención de jóvenes, sobre el acceso a la información que tienen en los centros, digamos, hospitalarios para recibir atención sin compañía de su papá y de su mamá, y la contradicción que hay ahí. Y lo que sucede es que esta investigación, que digamos hace parte de un tipo de investigación que se llama de acción participativa, es estar completamente inmersos en este contexto, la investigación se va dando y va permitiendo evidenciar al colegio que suceden muchas cosas alrededor de esto de los embarazos infantiles, que son muy complejas y que son muchos factores y actores que hacen que las estudiantes queden embarazadas, cuando no desean quedar embarazadas, cuando no desean ser mamás a los 15 años. ¿Mm? Y lo que sucede con esta investigación es que se va volviendo un proyecto de colegio, de enseñarles a los estudiantes sobre métodos de planificación, sobre replantearse, digamos, las concepciones culturales, hablándolas en el salón, en las clases de sociales, en las clases de cívica, en las clases de ética, volteando, digamos, la mirada a las clases de educación sexual. Y lo que sucede 3 años después de que iniciaba la investigación es que los índices de embarazo en este colegio se redujeron de 70 a 80 por año a 7 por año, porque fue una investigación que iba planteándose otras cosas. Entonces, porfa díganme si tienen alguna pregunta o si en estos minuticos vamos haciendo un ejercicio de mirar este recuadro en relación con sus temas de investigación y vamos planteándonos posibles preguntas. Entonces, cuéntenme porfa si hay preguntas y si no, les invito a que hagamos de manera colectiva el ejercicio. Miguel Ángel. Yo tengo una, ya empecé a desarrollar algo de mi tema de investigación. Sí. Y yo tengo como una pregunta madre, pero a través de esa pregunta madre salen como otras 3 chiquitas, pero que tienen relación con la pregunta madre, ¿sí me explico? Entonces, cuéntanos, y en este punto me gustaría invitarles a todas las que estamos acá, a todas y a todos, que por favor participemos. Yo puedo llevar la voz, pero si alguno tiene una pregunta, si no entiende, si tiene una idea, por favor, no duden en compartirnosla. Listo, Miguel Ángel, te escuchamos. listo, pues yo parto de un antecedente, que es que en Colombia se desperdician 9,7 millones de toneladas de comida al año. Colombia, nivel Colombia. Sí. Entonces Sí. yo vengo de Bogotá y yo sé cómo es el comportamiento en las casas donde se desestima este alimento. O sea, lo que queda de la comida básicamente va a la basura. Entonces, Sí. yo me pregunto, ¿qué pasa en los cascos urbanos con este tipo de lo que queda de los alimentos, tanto en los restaurantes como en las casas, como en los conjuntos que hay ahora en el casco urbano? Entonces, a partir de eso, pues yo hago una pregunta. ¿Dónde fue que la escribí? Listo, dice, en las zonas urbanas es notorio el desperdicio de alimentos en los que se les puede dar otro usos, como en las zonas rurales. Otro tratamiento para que no se vuelvan basura en una caneca y terminen en un relleno. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa en las cabeceras municipales en el pueblo, donde restaurantes, zonas de comida, supermercados, tiendas de líchigo, y cómo ellos manejan esos alimentos que ya no tienen otro uso para la venta? ¿Qué hacen con ellos? Si eso los venden, los regalan, los botan, o ellos mismos los recuperan, o si tienen un aliado
en las veredas para que se los lleve. A partir de ahí es que empiezo a desarrollar quiénes están inmersos, por qué, para dónde y ese tipo de cosas. Y a partir de todo ese planteamiento, pues me voy a adelantar, yo cogí los dos sentidos, olfato y oído, para empezar a desarrollar justamente eso. Entonces, no sé, que creo que quedó un poquito largo porque fue entre medio narración y prosa y todo eso lo que tiene que ver con poesía. Voy a tratar de ser rápido en esto, porque es la experiencia que yo tengo desde la ciudad. Ahora que estoy acá en el campo, pues ya hay otra vista en el manejo de lo que queda del alimento. Entonces a mí me pasó, mientras mi hermano cocina, me hago al lado de él, sabiendo previamente cuál será el menú del almuerzo. Para ello cierro los ojos, escucho cómo los granos del frijol dejan su cáscara y van a una caneca que está a un lado. Se escucha un crujir leve, es la cebolla cabezona que se va empelotando para ser picada. Esa piel va al mismo lugar donde pararon las cáscaras del frijol. Se escucha una tabla y un sonido enérgico. Le llegó la hora al tomate. Este tuvo más suerte. No terminó casi con nada en la caneca que se conociera. Junta unos tomates chontos. Mi hermano hace su magia culinaria y termina todo en una olla express. Al cabo de unos minutos, mientras se termina de cocinar el arroz con la zanahoria y la alberja, al igual que sus compadres, algunas partes de ellas también terminan en este agujero negro de gusano, en el cual entran, pero no salen. Toma un tubérculo que dura como mínimo un año para madurar, lo pela, lo divide y termina una gran parte de ella como si no hubiera existido en la misma caneca, porque al pelarlo tuvo mano de mecánico y no de cirujano. Todo esto va enlazado porque tengo los ojos cerrados, entonces estoy escuchando y mirando qué pasa con ese alimento. Está muy potente ese ejercicio que hiciste. Por favor, sigue escribiendo y escuchando. Este suculento menú toma su tiempo prudente para estar al punto para ser ingerido sin que haga una mueca de disgusto. Para complementar, saca 2 plátanos sartones de una canasta. La cáscara se encuentra con sus vecinos en el mismo lugar como si fuera un descensor, porque todo va para abajo, más cerca del piso, imposible. Miro toda la escena con cierta zozobra y nostalgia. En la capital se normaliza esta acción porque allí no tenemos una vaca, un marrano, una cabra, una oveja en la sala para darle lo que quedó tirado en la caneca. Estos igual se lo comerían hambrientamente. Mientras todos cuece, como el perro de Pavlov, empiezo a salivar porque todo huele muy bueno. Siento impotencia al saber que en las zonas rurales esto se pierde. Allí siempre existen, en las zonas rurales esto no se pierde. Allí existen animales de 4 y 2 patas y de arrastre que se devorarían lo que para otros ya es basura. Ese fue el ejercicio de los sentidos, teniendo una respuesta para mí y para otros del tema de investigación que escogí. Y ya. Hola, perdón, es que se cerró solo. ¿Hasta qué parte? Bueno, básicamente, para cerrar, estoy diciendo que miro cómo este desperdicio, miro con nostalgia y zozobra cómo este desperdicio de los alimentos va a la caneca, sabiendo pues que en los apartamentos nadie tiene una vaca, un marrano, una cabra, una abeja o una oveja en la sala para que lo que está en la caneca termine alimentando este tipo de animales. Básicamente, así es más o menos que termina todo el experimento sensorial respondiendo justamente
algo de la pregunta inicial que tengo de la investigación, que es ¿qué pasa con el alimento? Listo, listo. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta sobre lo que acaba de leer Miguel Ángel? ¿No? Esperanza. A mí Esperancita. me, a mí me pareció muy creativa su narración y que utilizó los recursos que tú pediste. Ujú. Ahora bien, él tiene esa pregunta inicial que habría que pues, responderse, ¿no? Ujú. Listo, listo, gracias. Y creo que, Sebastián, ¿querías decir algo? Ahí, por ejemplo, hola, ¿qué tal? No entiendo si son los alimentos o, pues, no llamémoslo desperdicios, como las cáscaras y todo ese tema, pues, como una duda que tengo ahí al respecto. Si es el alimento como tal, o sabiendo, pues, que así sean como lo que llamamos desperdicios de un tomate o lo que sea, o pues, de una verdura o una fruta, ¿a qué se refiere? Si es eso lo consideramos alimento y eso es lo que queremos como rastrear, por decirlo de alguna manera, esos residuos a dónde terminan, o el alimento como tal, pues, por ejemplo, si voy a investigar, pues necesitaría tener como esa claridad de qué es lo que voy a rastrear. Porque hay, por ejemplo, en los restaurantes hay, y en cierta manera por política pública, en unos países más exigentes que otros, en donde la comida que no utilice, pues yo la tengo que tirar, así esté en perfecto estado, ¿sí me van a entender? Y no son las cáscaras, son, si es una torta y la tengo que eliminar. Entonces ahí como para no tener claro cómo rastreo lo que voy a investigar sería, porque el relato muy interesante, pero me deja a mí la duda como que es los residuos de una cocción de un alimento y una receta que pueden ser cáscaras de papa, de tomate, de plátano, etcétera, o ya un producto terminado que son también, y por ejemplo, si ya ahí con ese dato que tiene, por ejemplo, Miguel, de 9 millones de residuos, podrían ser, si juntamos los residuos, por ejemplo, el alimento más el residuo, por ejemplo, de cáscaras, podrían ser muchísimos más o duplicar esa cantidad de desperdicio, por decirlo de alguna manera. Pero al punto ahí ya como para redondear es, Gracias. como en el proceso como de investigación es definir o comprender uno como, pues, como posible participante de ese grupo de investigación, ¿qué rastreo? ¿O los residuos o un producto terminado como para determinar cuál es el alimento, qué consideramos o definir cuál es el desperdicio del alimento? ¿Sí me hago entender? Listo. Gracias, gracias por tu mirada, compartirnos tu mirada. Ay, yo no sé quién es Toledo, pero Toledo tiene la mano. ¿Te escuchamos? Hola, ¿sí me escuchas? Juanita, Ah, Juanita, gracias. Sí. Te escuchamos, Juanita, y luego yo hago un apunte chiquito y paramos ahí y vamos con el invitado que ya está pendiente de nosotros. ¿Listo? Dale, sí. Pues bueno, o sea, me gustó harto el ejercicio, pero también hay como unas precisiones que me parece importantes. Una es que creo que se asume un poco que los residuos se aprovechan y creo que como dicen, pues hablando un poco de los desperdicios, que la realidad no es esa, ¿no? Ya por temas de salubridad o de este tipo de cosas, lo que decía un poco Sebastián, de hasta qué punto se puede reutilizar ciertas cosas, ¿no? Se pueden los alimentos darle otro uso, no sé, creo yo que eso tiene que ser más como un proyecto de reutilización, me pareció eso importante. Y me gusta lo que plantea un poco el compañero de pronto una charla que siento que no se ha dado mucho y es el alimento de muchos animales. No sé, por ejemplo, como las vacas y como esto, que no sea solo pasto, por ejemplo, que se puede como intentar buscar otra fuente que sea más nutritiva y eso, dándole como como esta reutilización a los desechos, creo yo que es como esa precisión. Listo, Juanita, muchas gracias. Muchas gracias.
Entonces yo creo que el ejercicio que hiciste, Sebastián, es muy, ¿cómo se dice? Miguel. Miguel Ángel, perdón, es que estaba leyendo acá a Sebastián, perdón. Es muy bueno lo que hiciste, porque lo más difícil para mi forma de comprender la investigación, lo más difícil es poder uno puntualizar la pregunta de investigación, que es un problema, digamos, en términos muy amplios y una cosa chiquita. Pero para eso es que uno lleva el diario de campo, para escribir y para poner información e ir descubriendo cuál es la mirada de uno, cuáles son los intereses, qué cosas aparecen y dejan de aparecer. Entonces, en particular, en tu caso, yo te invitaría a que acotes un poco la mirada. Siento que lograste como una mirada general de en Colombia pasa esto, las cabeceras municipales, es muy amplio. Entonces yo te invitaría a que lo pongas en más chiquito, si te interesan un par de familias o en un restaurante y en una casa de familia, porque a la hora de hacer el ejercicio de observación, que está fabuloso lo que tú hiciste de preguntarte por la realidad desde la escucha, por ejemplo, hiciste una descripción buenísima del acto de cortar alimentos, encontraste una metáfora muy chévere para hablar de la cebolla cortada, por ejemplo. Entonces, yo te invitaría, e invito también a los demás, a que sigan haciendo esos ejercicios descriptivos en pequeñito, en mirar la realidad en chiquito y en tratar de poner lo que están viendo, lo que están observando, aparte, digamos, de las preguntas o de las perspectivas que tienen al respecto. Entonces, por ejemplo, decir, entonces se bota la cebolla y la cáscara de tomate a la basura, y entonces eso a dónde se va, porque como no irse a lo que saben, digamos, por su experiencia de vida, sino a lo que están viendo y a lo que esas personas, digamos, pueden decir de eso. Y eso les va a ir llevando lentamente a mirar en esa situación en particular, que hace parte de una realidad mucho más grande, ¿qué sería la pregunta? Pero eso va a ir emergiendo. Entonces, teniendo en cuenta este ejercicio que nos compartiste de escritura, lo que yo creo que va a seguir sucediendo es que les voy a ir siguiendo compartiendo invitaciones para que ustedes de forma autónoma sigan avanzando, porque estas 2 horitas pues terminan siendo muy cortas, y esos ejercicios de observación, de escritura, de dibujo, de ir y mirar, de escuchar, de leer, van a irnos ayudando a generar la pregunta. Entonces, Esperancita, escuchamos tu pregunta y ya le damos la entrada al invitado. ¿Te parece bien? Sí, una pregunta, Nach, pero ¿cómo de esa, o sea, entiendo que es muy interesante que autónomamente vayamos avanzando, pero en algún momento necesitamos la validación tuya de lo que estamos haciendo para saber si lo que estamos haciendo está bien. Sí. Bueno, mi caso, que no lo voy a decir ahora, tiene muchas preguntas, o sea, pero es que es un abanico, porque se trata de la identidad suezcana, que está conformada con muchos elementos. Entonces yo siento que sola, pues así como que avance. Sí. No, lo que va a suceder, y esto yo le había planteado a Natalie, es que vamos a tener yo unos encuentros con ustedes individuales. Ya. Y ahí vamos a tener como un acompañamiento más cercano, donde vamos a ir viendo en qué vamos, qué posibles preguntas tenemos, y yo les voy a, digamos, ayudar a acotar, ayudar a ver si de pronto por ahí no, qué problemas veo yo, qué cualidades veo, lo vamos a ir haciendo. Eso lo vamos a ir haciendo yo creo que la otra semana, porque yo también creo como tú que es muy importante pues escuchar como otras miradas sobre la construcción que cada uno de ustedes está haciendo. ¿Listo? Muchas gracias. No, a ti muchas gracias por recordarnos eso. Y entonces, Natalie, yo creo que Juan Sebastián te debe estar enviando ¿cómo se llama? El permiso para entrar en la sala. No tengo ningún permiso, ninguna solicitud pendiente. A ver, ven, le pregunto porque yo le dije que a las 40. Ah, bueno, son ¿Y las... le enviaste el link? Sí, le envié el link. Ok. Ah, que él pensaba que era por Google Meet y que está descargando el programa. Ok.
Pero no es necesidad que, no hace falta que lo descargue, le puede decir que utilizar en el explorador. Estoy escribiendo eso. Bueno, entonces mientras él se conecta, yo les voy a ir contando un poquito de la experiencia que él tiene. Y antes quisiera invitarles a que no duden en preguntarle, así sea la pregunta que uno diga, uy, no, qué pena esta pregunta tan obvia o tan boba o tan sencilla o tan compleja, que se animen a preguntar, porque Juan Sebastián tiene una experiencia muy amplia en hacer investigación desde una mirada muy crítica, muy comprometida en la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, su pregrado es en sociología y su maestría es en antropología. Entonces, digamos que en esas dos corrientes de pensamiento, si se quiere, él tiene una mirada que a mí me parece muy interesante porque la sociología tiene unas herramientas muy interesantes para ver la realidad en términos muy amplios. Y la antropología tiene una lectura de la realidad desde situaciones muy, muy chiquitas, digamos, desde realidades muy concretas y muy pequeñas. Entonces, el puente que él puede, digamos, tener entre una y otra es muy interesante. Y a su vez, digamos que uno de sus intereses, no tiene, digamos, formación profesional en eso, pero uno de sus intereses ha sido la fotografía. Entonces, yo espero que él hoy nos pueda compartir un poco de algo de la fotografía que ha tenido. Y la fotografía en el principio era como una herramienta para Juan Sebastián de retratar imágenes del lugar que estaba viendo. Pero entonces se empezó a volver una forma de acercarse a las comunidades, porque él iba a la sierra, venía a Bogotá, imprimía y volvía. Entonces empezaba como a enseñarle algo de fotografía a las personas allá, a mirar las fotos. Y esa fotografía fue redundando en un interés en el documental. Entonces, en este momento él y otra persona, otro investigador, están adelantando la producción de un documental que se llama Las Señoritas, que habla sobre mujeres, sobre todo mujeres que creo que en los 70, que ahorita nos va a confirmar. Ah, ya llegó. Ya llegó. Hola. Hola, Hola, Juan Sebastián, bienvenido. Muchas gracias. hola, ya estoy aquí. Listo, bienvenido. ¿Qué nota? Gracias, gracias. Entonces les presento, él es Juan Sebastián. Nos va a contar un poco de su experiencia de trabajo de campo, en su trabajo de campo, digamos, del uso de la fotografía, como les dije. Y pues te escuchamos. No sé si vas conversando y de pronto vamos haciéndote preguntas o de pronto al final, como lo vayamos sintiendo. Bienvenido. Sí, ya no sabría qué más decir. No sé si alguna quiera decir algo antes de empezar. Hola, buenas, hola. Listo. Somos todos oídos y ojos. Bueno, entonces, muchas gracias Ana Sheili por la invitación. Espero que me estén oyendo bien porque donde estoy la conexión a internet puede fallar. Si es así, me avisan y me conecto con el Wi-Fi del celular, por favor. Listo. Bien. Bueno, yo me llamo Juan Sebastián Zapata. Les cuento que desde el año 2015 yo he venido trabajando en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el norte de Colombia, con indígenas y campesinos, particularmente los que están, digamos, en la región que conecta con Valledupar y no con Santa Marta ni con Río Hacha. Empiezo el 2015 y
me doy cuenta, digamos, rápidamente que la fotografía sirve para establecer puentes de comunicación, porque muchas veces lo que se escribe es difícil de ser digerido, mientras que lo que se fotografía permite dialogar de manera más horizontal con las personas con las que se trabaja. Además, en esa región con los indígenas arhuacos, empecé a llevar fotos y a ellos les resultó muy interesante, pues, y muy beneficioso tener las fotos de vuelta. Entonces, un poco empecé a ser como el fotógrafo de la aldea, y entonces ya me llevaban, querían que yo fuera para un lado y para el otro, quería que yo los fotografiara, porque siempre estaba la intención, el compromiso de llevar de vuelta las fotos en cuanto pudiera. Entonces, cada vez que tenía la oportunidad de bajar a Valledupar, pues ahí yo eh, imprimía fotos, no siempre, casi nunca en la mejor calidad, pero aún así siendo, digamos, con los colores como, con los colores disminuidos o con la calidad no muy buena, con papeles que no eran los adecuados. Además en Valledupar es difícil, igual llevaba las fotos y salía. Eh, eh, en ese momento también recuerdo que empecé pues a explorar un poco más la relación que tenía la antropología con la fotografía, como a enterarme cómo habían usado algunas personas que habían investigado antes, cómo habían utilizado la fotografía. Y bueno, primero, cuando la fotografía se empezó a utilizar, pues era muy útil para mostrar, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, cómo era ese mundo el que se estaba escribiendo, porque no era tan claro cómo era el paisaje, cómo eran las personas, solo se conocía por ilustraciones, por pinturas, pero pues la fotografía resultaba mucho más fiel para mostrar, pues tal cual, entre comillas, tal cual eran las cosas, ¿no? Sin embargo, entre comillas que digo, pues tiene que ver con que posteriormente se empezó a discutir que aún con intenciones documentales, la fotografía tenía siempre intenciones particulares de quien fotografiaba. El simple hecho de coger la cámara y decidir encuadrar aquí o allí, dejar a alguien por fuera de la foto o adentro, pues hace que la realidad no sea tal cual es, sino que se dé cuenta de una visión particular del mundo objetivo, pero no que se reproduzca el objetivo, el mundo objetivo en sí mismo. Bueno, y esto ha habido muchas discusiones sobre la representación en la fotografía. Hay quienes toman posturas incluso de no tomar fotos porque bueno, puede resultar como jerárquico el hecho de tener un aparato, una cámara, y relacionarse por medio de algo que una parte de la relación sí tiene y la otra no. Yo pues opté por seguir utilizando la cámara. Eso fue pues sí, 2015, y luego en el 2018 empecé a hacer la maestría. Creo que Sebastián levantó la mano. Sí. Adelante, Hola, ¿qué Sebastián. tal? Buenas noches, Buenas Sebastián. noches. Una pregunta que no tengo claro, de pronto no mencionaste. No sé, ¿qué te llevó, por ejemplo, a la Sierra Nevada, ya que estás Mm, investigando, que estás observando, y pues y ya ahí como empatar con el instrumento que estás utilizando, que es la cámara, pues como el apoyo que tenés? ¿Cuál fue el tema que te llevó a la Sierra de investigación? Ujú. Bueno, primero, gracias, Sebastián, por tu intervención.
las demás personas y Sebastián también, si lo considera necesario, así interrumpir, pues no interrumpir, intervenir cada vez que lo consideren, muy bueno así. Yo llegué a la sierra porque debía hacer la pasantía de la universidad, la práctica profesional, y se dio la oportunidad de ir a la sierra gracias a un compañero que se llama Daniel Mateus. El papá de él conocía a algunas personas de la sierra y se estableció el contacto. Yo ahí no tuve nada que ver, pero nos aceptaron como estudiantes de sociología. Éramos los únicos pasantes que llegábamos desde Bogotá. Los otros pasantes eran personas del resguardo indígena que debían volver digamos, a retribuir lo aprendido afuera, emplearlo, ponerlo en práctica adentro. Estaba gente de educación, gente de psicología, gente de economía, gente de química. Entonces nos reunieron a todos los pasantes y entonces dijeron, la psicóloga se va para el colegio con el de educación, el de química se va para los laboratorios, para muestras de sangre y muestras coprológicas. Y mandaron a todo el mundo para los lugares correspondientes y nos quedamos los dos sociólogos y nos miraron y nos dijeron, ¿y ustedes qué hacen? ¿Eso para qué sirve? No sabían qué hacer con nosotros. Entonces nosotros pues propusimos que podíamos hacer una investigación que de paso nos servía también para la tesis, teníamos que hacer práctica profesional y tesis, servía para las dos, y a partir de inquietudes muy, muy básicas, empezamos a dialogarla con el Consejo de Mayores de Atanques en el resguardo indígena Cancuam. Y fue en diálogo con el Consejo de Mayores que se terminaron fijando los nortes de las investigaciones. Y en ese trabajo, pues empezamos a buscar información, lo que ya se había hecho de la región, lo que ya habían escrito investigadores anteriores. Y dimos con la feliz coincidencia de que para el caso de la sierra hay, entre otros, dos grandes archivos fotográficos. Entonces, vimos que uno de 1915, 1914, 1915, por una pareja de etnólogos suecos, pues para esa época, yo no sé cuántas son, como 800 fotos, es un montón. Las imprimimos, las llevábamos, las pusimos en diálogo y ahí empezamos a ver que las fotos como que suscitaban mucha curiosidad y despertaban historias y recuerdos que difícilmente uno podría evocar a punta de preguntas con la palabra, porque pues, ¿quién es esta persona? Uno ¿cómo hacer que le hablen de alguien cuyo nombre desconoce, sino es mostrándole a los viejitos esa persona física? Entonces ahí se evocan recuerdos pues particulares. Y el otro registro fotográfico era de 1950 más o menos, hecho por otra pareja, pero de un austrocolombiano muy famoso que de apellido Dolmató, y la esposa que murió hace poco, Alicia Duzán. También lo mismo, con esos archivos pues empezamos a hacer el asunto. Sin embargo, la investigación que yo hice en sociología fue, digamos, pues para poner en práctica lo aprendido en la universidad, de alguna manera fue una extensión del aprendizaje, y fue sobre cómo el espacio de ese pueblo que se llama Tanques y bueno, los alrededores, cómo ese pueblo había ido como transformando la forma en que se vivenciaba y cómo a su vez iban quedando casi que como cicatrices o como hitos dentro del espacio que marcaban, que dejaban ver épocas distintas, épocas sucesivas, desde la época tairona, precolonial, pasando por los primeros misioneros que llevaron la economía de caña de azúcar y trapiche panelero, hasta la evangelización capuchina, comenzando el siglo XX, luego pues la guerra con las FARC, paramilitares, ejército, hasta
un proceso de reivindicación de las raíces indígenas, que es en lo que están hoy en día. Todo eso, digamos, va dejando huellas en el espacio social. Hay una iglesia que está construida sobre un lugar donde antiguamente los indígenas hacían trabajos tradicionales. Eh, la, 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 lo que recuerdan los mayores es que antes había una vegetación distinta que ahora ha sido sustituida por la caña de azúcar. Fue más o menos eso lo que hice. Adelante, Nachi. Tú nos puedes volver a decir, que es algo en lo que estamos nosotros, acá todas las personas que ves conectadas tienen sus propios temas de investigación. Y estamos empezando a ver cómo esos grandes temas de investigación nos hablan de unas realidades que, que tienen preguntas, digamos, que merecen, digamos, ser como abordadas como problemas de investigación. Entonces, a mí me gustaría que nos vuelvas a decir en ese primer momento de tu investigación del pregrado, cuál fue la pregunta que tú te hiciste y esa pregunta, ¿por qué tú considerabas que era importante, digamos, valga la redundancia, perdón, preguntársela en ese contexto? Porque esa pregunta ya, y no esa pregunta en cualquier otro pueblo de la sierra o en cualquier otro lugar del país o en el barrio donde tú vivías, en Bogotá. Si nos puedes contar un poquito de eso para después que nos sigas contando como todo este tema de la fotografía y cómo es su lugar en tu investigación. Listo. Entonces, a mí lo que me interesaba era comprender, entender el concepto de naturaleza que tenían ellos, los Cancuamo, que ellos son un fiel reflejo, un retrato vivido de la mezcolanza que es Colombia. Por allá fue a dar un palenque de negros libertos, pues por allá los capuchinos con toda la fuerza y la rabia de la cruz y el látigo. Está esa herencia tairona, muy todavía rodeada por coquis y arhuacos. Entonces, la noción de naturaleza era algo que me interesaba y yo pensaba que para delimitarlo más, porque la naturaleza puede serlo todo, puede serlo nada, puede ser Sí. el viento que sopla, ¿no? El sol y la luna, o el mismo cuerpo de las personas, los ciclos vitales, la relación con los animales, no sé, pueden ser pues mucho, porque finalmente nos sustentamos en una base biológica. Pero yo pensé que en el pagamento, que es una práctica cultural bien arraigada en la sierra, que en el pagamento yo podía entrar por esa ventana para entender qué era lo natural. Hablé con el Consejo de Mayores y me dijeron, no, el pagamento no aguanta, porque eso es algo que nosotros estamos recuperando, no lo tenemos tan claro, es algo muy íntimo, me decían. Eso no, pero lo que sí, y al mismo tiempo me decían, hay una cosa muy molesta y es que la idea que se tiene de la sierra es de un paraíso prístino, de que aquí todo es una belleza y que qué hermosura, y la nieve y las lagunas y el jaguar, cuando en realidad están cercados por el Cerrejón, hay injerencia paramilitar, pues hay colonización bravísima, hay guaquería, hay desecación de los páramos y de la nevada misma. Entonces me dijeron un poco, párele bolas a eso, que hay una idea muy distorsionada de lo que es la sierra. Y pues Atanque, esa aldea, ese pueblo, retrata muy bien eso, que digamos, la violencia, encarna la violencia y las contradicciones más profundas de lo que puede ser la relación del mundo indígena con la sociedad capitalista. Fue por ahí que empecé a entrar. Ahora, digamos, la gran pregunta de la sociología es cómo es posible el orden social. ¿Cómo es que la sociedad, a pesar
ser tan diversa y cada vez especializarse más, diferenciarse más, cómo es que a pesar de eso el lazo social persiste y no nos terminamos de desmoronar y nos vamos por el desbarrancadero, y a pesar de la guerra, a pesar de la violencia, a pesar de la acumulación exacerbada de riqueza, ¿qué es lo que hace que sigamos siendo sociedad? Esa es la pregunta. Entonces, yo cogí esa preocupación por lo de la naturaleza y lo del orden social y lo intenté juntar en cómo la sociedad, las distintas formas de vivir de la sociedad organizarse, van quedando plasmadas de manera contradictoria en ese espacio que se llama Atanques. Ok, gracias. Bueno, luego entonces hice una relación de amistad y de cariño muy profundo con los arhuacos, y yo quería seguir yendo a la sierra cada vez que podía, pues lo hacía. Fui muchísimas veces hasta que encontré la excusa de hacer una maestría en antropología para poder seguir yendo, para tener una excusa válida, ¿no? Así fue, y seguí pegado a la pregunta del orden social, y la investigación que hice en la maestría fue cómo ha sido ese proceso de organización y cambio social entre los arhuacos, que aún permanece, digamos, se fundamenta en una tradición indígena, pero integra parcialmente muchas lógicas y dinámicas del capitalismo, también con muchas contradicciones, pero sin pasar el umbral como sí ocurre en Atanques con el mundo de los Cancuam. Tengo aquí el libro producto de la tesis y yo quería compartir pantalla para ir pasando solo por las fotos y como ir hablando a partir de las fotos. Entonces, vamos a ver si lo logro. ¿Están viendo el libro? Bien. Entonces, el título es Cacicazgos desvanecientes, organización y cambio social entre los ICU de la zona oriental de la Sierra Nevada de Santa Marta. ICU es la palabra que utilizan los arhuacos en su idioma para referirse a ellos mismos. Y por cierto, traduce gente. O sea, ellos son gente. Entonces, vamos a las fotos. Bueno, aquí hay un mapita de la región. Aquí está Tanques. Aquí fue donde yo hice el pregrado. Y luego me adentré en la zona amarilla, que tiende hacia los límites entre el Cesar y el Magdalena, en las cabeceras de los ríos Guatapurí y Donachuy. Bien. A ver, por aquí está la primera foto. Esta es la primera foto. Esta foto yo quería que fuera como la portada del libro, pero el problema es que está en horizontal y el libro tiene formato vertical. ¿Por qué esta foto? Aquí no sé qué tanto puedan apreciar, pero lo que se ve son unas... ¿Cómo? Así, esa ampliación que hiciste me parece que nos ayuda a ver mejor. Ok. Aquí se observan unas sillas de piedra, unas sillas líticas, que son sillas de poder. Allí se sientan a resolver los asuntos totalmente variados que aquejan, que atañen a la sociedad, las personas que ocupan los altos cargos en la jerarquía de la sociedad, que es lo que se conocen como mamos. Ellos se sientan allí y pasan horas, pueden pasar días, y necesitan de una comunidad que los sustente, que les provea de comida y de enseres para ellos poderse dedicar, ¿no?, a los asuntos públicos. Esto es lo que en antropología se conoce como cacicazgo. Los mamos eran caciques
y podían pasar larguísimas temporadas solucionando aspectos que iban desde el nombre que se le iba a dar a un recién nacido hasta las lluvias que no llegaban cuando debían llegar o el recorrido del sol por la bóveda celeste. Pero cada vez más estos lugares políticos están en desuso. A pesar de que existen y a veces se utilizan, ya no encarnan todo su poder y su esplendor entre los arhuacos. Además, hay unos niños subidos entre las piedras, casi metiéndose donde no les corresponde, porque el cambio social ha llegado a tal punto que no tienen el respeto que antes los niños habrían de tener. Okay. No es que los niños sean malos y quieran tirarse pues la tradición, sino que el cambio mismo los está llevando a que ya no se contengan las buenas maneras como ocurría antes. Esa era la foto que yo quería, por esa razón, pero como les digo, estaba en horizontal, no se pudo, entonces puse esta. Volvemos aquí un momento. Que es arriba en las lagunas glaciales. Aquí espero que se alcance a ver ahí como unos círculos acá, por acá. Esas son cercas de piedra enormes que demarcan áreas de trabajo en el páramo. Ahí hay casas y ahí viven los Kogi y ellos no han cambiado tanto como los arhuacos. Ellos todavía mantienen una sociedad organizada en torno a los cacicazgos. Entonces, por el tema de lo cacical, pues bueno, decidí poner esta. Además, es el lugar más alto al que he llegado en la sierra y es muy, muy interesante en términos, pues sí, de la información, de la historia que contiene. Juanse, yo Entonces, quería hacer una pregunta. Dime. Y es esa fotografía, digamos, de estos niños en ese lugar y en general las fotografías, ¿tú cómo las tomabas? Es decir, tú ibas caminando con los niños de los que eras cercano y les decías siéntense acá o te quedabas por ahí cuando veías la foto tomabas, digamos en términos muy de tu cotidianidad y tu relación, ¿cómo son esas fotos con personas? Bueno, allá como no hay energía eléctrica, yo llevaba una cámara de rollos y yo casi no la cargaba conmigo, sino que la tenía en la mochila, pues por ahí la dejaba porque tengo problemas de espalda y cuando veía alguna cosa interesante iba por la cámara y me acercaba y tomaba la foto, generalmente sin pedir que posaran, porque me interesaba coger en la medida de lo posible las poses naturales, la situación natural. Ellos, es impresionante los arhuacos por la influencia capuchina. A ver, ustedes, si vuelvo acá, ustedes me ven la cara, ¿cierto? Es que necesito hacer un gesto. Cuando ellos ven la cámara, todos se ponen como formando como soldados así. ¿Cómo? ¿Aló? Dale, es que se estaba viendo era mi cara y no tu cara, pero ya. Ah, ok. Ellos se quedan quietos, paralizados, no sonríen, miran para abajo, un poco porque los obligaban a posar. En las fotos de los capuchinos se aprecia mucho eso, con lo más antinatural del mundo. Entonces, siempre que uno intenta hacer una foto con ellos, así como para tomarse una foto conmigo, yo salgo sonriendo y ellos salen así tiesos, como casi muertos. Entonces no me gustaba eso. Cuéntame, Sebastián. Y ahí como, según con relación a la pregunta que hace Nash, me imagino que había un consentimiento, cómo, pues ellos como aceptaban ese tipo de fotografías. ¿Había un previo aviso o
la tomabas y ya después les contabas cómo era ese consentimiento con ellos de esas tomas. Sí, pues yo me empecé con el tiempo, fue de tiempo, a ganar la confianza de ellos, llevando fotos de archivo primero y luego tomando las primeras fotos, apenas pude las imprimí, las devolví y así empecé a generar confianza y naturalidad. Nunca, nunca, nunca he hecho un consentimiento informado, porque además ellos ven que eso de firmar algo puede ser muy peligroso y terminar como dejando tierras, dándole tierras a los colonos. Eso es como lo que ellos entienden por un contrato firmado, como una vaina muy agresiva que los puede poner a perder. Entonces, nunca, nunca, ni se me pasó pues por la cabeza eso, sino más bien generando relaciones de confianza y de familiaridad con el tiempo. Yo diría que el tiempo es como, hay un factor importante, no es de llegar y con 2 fotos impresas de archivo y luego venga, le tomo 2 fotos y se las vuelvo a traer mañana. Eso es de, yo, yo creo que es por eso es tan costoso hacer trabajo de campo con la gente, y es porque requiere tiempo, de mucho, mucho tiempo. Eso es lo más jodido, lo más costoso. Bueno, entonces voy a continuar. Aquí yo no estoy viendo si alguien levanta la mano, entonces tendrían que hablar para yo poder enterarme. Bueno, listo. La, la siguiente foto entonces viene por acá. Sí, yo empiezo a hablar de cómo llegué a la sierra, cómo eran esos caciques, esos mamos caciques, que cada vez dejaban de ser más caciques, dejaban de tener ese poder de centralizar a la sociedad y de decidir sobre ella. Y me encontré con la historia de este señor Apolinar Torres, no lo conocí, ya está muerto. Y esta foto que aquí dice, la saqué de la cuenta de Instagram de Dingumu, un arhuaco, y una ilustración que hizo un pedagogo que trabajó allá, también de este señor, porque era muy importante. Entonces, como estoy hablando de él, pues pongo las imágenes que conseguí de él, ¿no? En la investigación. Más adelante pues, les cuento un poquito sobre esto, sobre la persona que hizo esta ilustración. Eh, el lugar particular donde hice el trabajo con los arhuacos es una montaña que se llama Yosagaka. Yosagaka traduce montaña caracola. Entonces, para adentrarme en la dimensión cosmológica, empiezo a trabajar lo que es para ellos, lo que son para ellos los caracoles de mar. Y aquí pongo esta foto de una niña que tiene 2 caracoles pequeños colgados en un collar y que anuncian que una niña está próxima a pasar a la adolescencia, está próxima a su primera menstruación, porque esto del caracol, digamos el caracol de mar, además, un caracol de mar llevado a una montaña alta, además de conectar las energías, digamos, de la profundidad del mar con la alta montaña, también sirve pues para anunciar, para llamar. Bueno, tiene múltiples funciones y eso es lo que yo relaciono en esta parte del texto y entonces viene esta foto. Esta foto, la niña me vio que le iba a tomar la foto y no sé, solamente la tomé, no le pedí que posara, sino estaría mirando de frente sin el más mínimo atisbo de naturalidad. Aún así está un poquito derechita, pero no sé, su rostro todavía guarda un poquito de naturalidad. Hablando de los caracoles de mar, venimos al uso del poporo. El uso del poporo, que es, ¿sí saben lo que es el poporo? Bueno, el poporo Sí, señor. Es para, es, sí saben.
Sí, es la figurita donde ponen, creo que coca como para macerarla o algo así. Sí, sí, exactamente. El póporo es un calabazo que Es, utilizan no solo en la sierra, pero en la sierra se utiliza mucho. Es un calabazo y adentro del calabazo hay conchitas de mar calcinadas y luego estas conchitas de mar se impregnan de saliva y la saliva va a la boca donde están las hojas de coca y así se hace como, se extraen propiedades de la hoja de coca para tenerla como embuchada, para casi que mascarla, aunque en realidad no se masca como un chicle, sino que se tiene embuchada en un cachete. Entonces, esta foto es de cómo se calcinan las conchitas de mar. Recuerden que estaba hablando del caracol y de todo esto de todas estas redes de intercambio que hay entre la alta montaña y el mar y la playa, que es toda esta región de la Sierra Nevada. Es por eso que pongo esta foto. Y después, como estoy hablando de las conchitas de mar, paso a hablar de las redes de intercambio, paso a hablar de personas como esta que ven en la foto, que son de Atanques, donde yo hice el pregrado, que es como los últimos pueblos donde hay energía eléctrica, donde se puede comerciar lo que uno quiera. Estos son los pueblos que rodean, que hacen como de cinturón de contención a los arhuacos y a los coqui. Entonces, hablando de las redes de intercambio, pues tengo que dar cuenta de este otro mundo que está muy próximo, pero que ya nomás a la vista salta, que es diferente, ¿no? La, pues el aspecto físico, los rasgos, el entorno, atrás son unas neveras como de gaseosas y cosas así. Él es un gran amigo mío, él es un médico plantero y también él, digamos, no solo los arhuacos están rodeados de este mundo del comercio, sino que personas como él acuden a los conocimientos de los indígenas para cualificar sus conocimientos sobre las plantas y poder hacer remedios, digamos, más efectivos y también pues para traer flores de la nevada y cortezas de árboles, en fin. Esta es una imagen esto que ustedes ven acá, pues es el muro del batallón de la Popa que está a la salida de Valledupar subiendo hacia la sierra. No le pude tomar foto porque me parecía un poquito peligroso y porque siempre pasaba en carro muy rápido. Pero el muro del batallón tiene estos diseños bien disimulados, pero a lo largo de todo el muro, que no son otra cosa que diseños que los arhuacos tejen en sus mochilas. Entonces, bueno, hablo de esto y lo problematizo, la presencia del ejército allí, y también pues cómo es eso que el ejército utiliza estos símbolos, que es lo que quiere comunicarle pues a los indígenas de la sierra, porque también, solo a los indígenas de la sierra, porque es tan sutil que la de Valledupar no lo percibe. Todo es en ladrillo y entonces uno el ladrillo es naranja y el otro es como ladrillo marroncito. Es bien confuso. Después pongo esta foto que es de un archivo familiar de la sierra, de un bautismo católico de los arhuacos allá abajo en los pueblos Cancuam. Aquí ustedes pueden ver una niña, lo contenta que está, ¿no? Aquí ella con su bautismo. Bueno, pues empiezo a hablar sigo hablando de todo lo que rodea a esta montaña, ahora con las celebraciones católicas, pero también con la importancia de establecer relaciones de compadrazgo con, pues con los vecinos finalmente. Más de aquello, entonces, esta montaña Yosagak, la de mi tesis. Es eso que se ve allá atrás. Y aquí en primer plano
son unos indígenas Kogi que están posando con una candidata al Partido Verde. Los Kogi no saben empuñar, estos Kogi no saben empuñar un esfero, no tienen cédula, pero pues los bajan con promesas y engaños para que voten, para que voten en masa. Ellos allá pueden votar con huella digital, con un huellero, no digital, digital del dedo, no digital de computarizado, la huella del dedo, con un huellero ponen en un papel la huella y marcan la X como se les indica y votan. Entonces todos estos Kogi bajaron a votar por esta señora fascinerosa que está ahí. La foto no la hice yo, aquí está la referencia. La saqué del Facebook de ella, que es Maricruz Donado Daza. De ahí saqué esta foto, donde ella misma pues sonríe y se siente orgullosa de lo que hace. Esta otra foto es de un niño arhuaco con su perrito cazador en el camino que va, en el largo camino que hay desde Valledupar hasta la montaña. Ahí yo estoy relatando cómo es caminar por allí, a qué huele ese sitio, qué tan empinado es, qué tan exigente es. Y justamente cuando hicimos esa subida, mi compañero fue picado por unas garrapatas y le transmitieron una enfermedad bien peligrosa que se llama rickettsia. Estuvo hospitalizado, estuvo bien fregado. Pues yo estoy contando todo eso que vivimos, que es la cotidianidad de los indígenas cuando van y vienen. Eh, y aquí empiezo a mostrar estos linderos de piedra que dan cuenta de esos conocimientos de ingeniería lítica tairona, de la utilización de piedras para modificar el entorno, para hacerlo habitable. Digamos, esto es tecnología tairona que pervive bien a medio camino geográfico entre Valledupar y la Sierra de los Arhuacos. Esa es la razón de esta foto. Y esta foto ya es cuando se llega finalmente a la Sierra de los Arhuacos con dos pencas de maguey que son muy utilizadas para el tejido de mochila en primer plano, y aquí abajo se alcanza a ver una casita con techo de paja. Al fondo lo que se intuye es el cañón del río Guatapuri. Entonces, estas fotos se tratan de acompañar la descripción del territorio, del espacio, de dejarle ver por dónde es que transcurren esas vidas y esta historia. Asimismo, esta foto es tomada desde el mismo lugar donde está tomada la otra, pero ya no mirando hacia el cañón, hacia abajo, sino hacia arriba, hacia el pico de la montaña, donde se ve morrena. Eso que se ve, que escurre aquí es morrena, que son como piedras donde antes era nevado, donde un nevado se desecó y ahora queda como una pedrasca que escurre anunciando desertificación. Aquí hay además un techo de palma. Al ladito a la derecha hay un techo de zinc. La, la Sierra de los Arhuacos, pues en sus contradicciones también tiene esta arquitectura variada en una sierra en una nevada que agoniza. Estoy hablando entonces de las formas en que ellos se alimentan y en este caso de cómo es que se hace la recolección de cangrejos de barro en las orillas de los ríos. Esta foto, esta yo le dije a él, Poncho, coja el cangrejo apuntando hacia la cámara. Esa sí fue pedida para posar, porque quería notar justamente eso, porque enfocar pues la cara de alguien y un cangrejito de ese tamaño, muy bravo si no es pidiendo que se pose, ¿no? Era muy difícil lograr esa foto sin pedir que se posara. Lo que me interesaba era mostrar el cangrejo y el indígena. Aquí, dos arpones caseros que utilizan para la pesca. Eh, este, este de aquí es como una cauchera, si se fijan, es como una onda con
es como una cauchera a la que le metieron una gran varilla a la que le sacan punta, y esto pues es casi como una escopeta hechiza que dispara también arpón. Son las técnicas y las herramientas de pesca que ellos utilizan, la forma como se relacionan con el agua. Esta es este es un montaje que yo hice, los 3 indígenas que aparecen ahí son del archivo de 1950, justo en esa montaña, pero por razones de derecho de autor, yo no los podía poner tal cual, entonces lo que hice fue hacer un collage y recortarlos a ellos y ponerlos en esa misma montaña, pero en la montaña de hoy en día, tomada por mí. Bueno, de hoy en día, de hace ya sus 3 años. Y esta es una foto entonces de la actualidad. La anterior es una foto de una familia de esa montaña en 1950 y esta es una foto de una familia aruaca hoy en día, hecha pues por mí. Esta foto es de esas fotos que ellos decían, oiga, venga, venga, tómenos una foto. Entonces llamaban a toda la familia, quietos ahí, y tómenos la foto y luego no la devuelven. Si se fijan, por ejemplo, esta niña está mirando para el piso, esa es como Sí, la, la pose característica cuando se anuncia que se va a hacer una foto. Mira al piso. Que hay unas tablas demográficas para mostrar cómo ha variado la cantidad de gente que vive en esos lugares. Esta foto también es de archivo, es del año 1932, la saqué del archivo de la Universidad del Rosario. Este es un marqués belga, me parece, que estuvo por la sierra, también hizo fotos, pero él se fijó mucho en este personaje, que es un indígena, pero de la estatura de un europeo, porque, digamos, en realidad él venía ya con una mixtura tanto racial como cultural. Él no era hijo de esos indígenas de toda la vida de la sierra, sino de gente traída de la Guajira, con gente traída del Perijá, con indígena arhuaco, y con gente de Valledupar. Y él impulsó, este mismo de apariencia arhuaca, impulsó grandes cambios. Hizo la primera escuela, hizo una capilla, llevó un santo que hay hasta hoy allá en Donachuy, se llama, un pueblo cerca a la montaña que les he mencionado. Entonces, este personaje resulta muy relevante, tanto así que el explorador de entonces pues se hizo una foto con él y por eso es que la pongo, por la relevancia para la región que tiene el arhuaco de la foto. ok. La siguiente. Juanse, antes de que sigamos, Sí, me gustaría que escuchemos a Miguel Ángel y a Juanita que quieren hacer una intervención. por favor. Hola Juan, buenas noches. Yo tengo una pregunta en cuanto en cuanto a los procesos pues de investigación y en este caso pues la toma fotográfica. Igual ellos tienen, me imagino yo que ellos tienen algunas reglas por su cosmogonía y todo este tipo de cosas. ¿Qué fotos o qué tomas ellos no permitían en cuanto a la captura fotográfica? Que ellos decían, por acá ni por el chiras una foto. Esto no es permitido por X o Y razón. O sea, ¿qué no lo permitían hacer en cuanto a fotografía allá? Bueno, yo estoy convencido de que hay muchas cosas que no se pueden fotografiar, pero sinceramente son tan prohibidas que no las conozco, no sabría qué son. Una vez nos sentamos sobre una piedra, hablamos un buen rato y luego el mamo levantó la piedra y lo que había abajo era un entierro, una huaca con tumas, o sea, con piedras talladas por los taironas, había dientes, huesos, se veía un pedazo de calavera y me dijeron, tómele la foto y tráigala. Hasta ese punto, digamos, de destapar una tumba para tomarle foto, llegué. También en las lagunas pude meter una GoPro dentro de la laguna y tomarle la foto a un periquito que estaba muerto ahí, por ejemplo. Entonces, pude tomar muchas fotos. Claro, primero decía, ¿puedo meter la mano en la laguna? Me dijeron, sí, lo hice las tomas,
pero todo aquello que aún permanece prohibido es tan prohibido que no podría dar cuenta de ello. Y por supuesto hay cosas éticas. Bueno, una vez le tomé la foto a un cuero de cría de puma que cazaron. Eh, Publiqué un artículo con esas fotos contando las contradicciones que hay entre la concepción de esos animales como sagrados y al mismo tiempo los cazan. Y se armó un problema porque empezaron a decir que había pruebas de que ellos cazaban jaguares y eso, digamos, ante las leyes colombianas es un delito. Entonces luego, pues mi intención no era denunciarlo y de hecho yo explico, yo lo que hago es un abordaje académico de entender por qué, considerándolo sagrado, lo cazan. ¿Por qué esa contradicción? ¿En qué consiste? Además era un puma, no era un jaguar, era una cría de puma, todo eso está especificado. También hice fototrampeo, en ese artículo hay imágenes de cámara trampa de fauna. Y luego como que hubo una mala información y pensaron que yo estaba como boleteándolos diciendo que ellos cazaban jaguares y por un tiempo no estuvieron muy de acuerdo en que yo tomara fotos de la preparación de carne de monte. Pero después de hablarlo y de explicarles, y ellos también habrán hecho y hablado con las autoridades correspondientes y tal, creo que me volvieron a dejar hacerlo. Pero si no me lo han dejado hacer, pues no he sido consciente de ello. Juanita, puedes hablar. Creo que es Juanita, ¿no? Es que no alcanzo a ver. Tienes el micrófono silenciado. Ya, sí, ahora sí, sí. Ya, Hola. sí. Bueno, o sea, me gusta mucho lo que compartes, qué interesante, me parece muy chévere como ese encuentro de culturas. Siento yo que igual a eso iba un poco como con mi intervención, quiero entender un poco eso. O sea, mm, me enredé ahora que voy a hablar, me dio pánico escénico. Eh, Siento que a veces cuando uno está investigando hay como ese momento en que hay como el riesgo en que uno se convierta como en un ojo que ve, que observa, que ingresa a otro mundo, ¿sí? Que lo mira con sus ojos, que lo quiere fotografiar, que lo quiere traer, que lo quiere juzgar, que lo quiere, ¿sí? No sé, entiendo un poco que a veces corre uno como ese riesgo. Y veo por lo que comentas que es un poco interesante como en el proceso de investigación uno ser como también parte, ¿sí? Como reconocer eso mismo, digamos, en muchas cosas que tú cuentas de ellos, yo me siento un poco reconocida, obviamente no en muchas, pero en cosas como la imagen, como de protegerse, como de por qué esto, ¿sí? Hasta qué punto una persona puede como ingresar a la vida de uno. Me siento como identificada en eso, pero entonces algo que quería saber yo es como ese acercamiento en un principio, ¿sí? O sea, me parece que, o sea, es algo más como inmersivo, como de conexiones, como de hablar con alguien. No sé, siento que igual se plantea mucho como otro territorio. Sí, Bueno, sí, gracias, Juan. sí me hice entender. Yo creo que sí. Y pienso que la respuesta es un poquito de todo porque se requiere de contactos para entrar, para tener como una razón para llegar. Lo mío fue a través de una pasantía que fue autorizada por el Cabildo Cancuamo. Digamos, con el primer patazo, con la primera oportunidad, ya está la posibilidad de hacerse amigo de. Y eso requiere pues de un interés genuino porque uno no se puede hacer amigo de alguien a la fuerza, ¿no? Tiene que haber algo, un interés personal. Y en la medida en que eso se va dando, pues las inversiones van ocurriendo, pero van ocurriendo, por lo menos en mi caso, al ritmo que ellos marcan. Eh,
yo podía estar hasta que me decían que estuviera, yo podía ir, claro, cuando yo quería, pero también si ellos me aceptaban, algunas veces iba y no había nadie, y casi pues que un viaje tremendo para casi que nada. Entonces requiere de un interés genuino, de una gran disposición y de una primera oportunidad. Yo creo que esa primera oportunidad es muy valiosa y hay que aprovecharla. Y siempre estar, pues uno siempre está como reflexionando sobre esas diferencias y esas prejuicios y preconceptos que uno puede tener para intentar que no le empañen la visión a uno y tratar de darle prelación a lo que dicen los otros, tener una escucha muy, muy atenta. Pero sí, yo creo que todo eso tiene como un eje vertebral, una disposición alimentada por un interés profundo. Pero, No perdón, sé si hay si como esa barrera un poco o sea, está planteado como un proyecto académico y ellos están también en esa disposición de que, digamos eso, o sea, te decimos hasta qué punto llegas, en qué momento lo investigas. Obviamente entiendo lo que tú dices, que es como también de cómo se vayan dando las relaciones, ¿no? Pero, pero digo, sí está eso, o sea, como que es algo, un proyecto y no es algo como que tú estés viviendo allá y estés haciendo tu investigación al mismo tiempo o también. sí, también, también. O sea, el proyecto académico en un momento, cuando entré a la maestría, fue una excusa para yo poder irme a vivir allá y hacer mi vida allá. Como que un poco fue una inversión de no voy porque quiero hacer un proyecto académico, sino hago un proyecto académico porque quiero ir, quiero estar, necesito estar. Pero pues también está ese balance continuo. Yo me planteé muchas veces vivir allá, como quedarme a vivir allá, pero pues finalmente no estoy allá, estoy donde estoy en este momento, pero ahorita sigo vinculado como con intereses, con intereses de investigación allá. En este momento yo entiendo que mi lugar en el mundo no es la Sierra Nevada, que yo no voy a volverme un indígena más o algo así. Sin embargo, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir conociendo esa historia y tengo inquietudes sobre ese mundo. Gracias, Juan. Gracias. Esperancita, ¿tiene una pregunta? Listo, Esperancita. Sí, sí, señora. Juan Sebastián, eh, cuando tú planteaste ese trabajo a las autoridades indígenas y ellos te voltearon la mirada para decirte que, pues, que era más importante abordar la problemática o abordar el trabajo desde la problemática que ellos veían. Eh, Tú hiciste el trabajo así y al final, cuando ya lo terminaste, ¿cómo fue la validación? ¿Quién validó ese trabajo de parte de ellos para que pudiera salir al aire? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿qué ha pasado con ese trabajo hoy en día? Pues es un trabajo supremamente importante y, y me gustaría saber cómo qué trascendencia ha tenido para contarle a la opinión pública la verdad de una cosa que se creía como utópica. Y ese es Bien, Esperanza. La verdad, ese trabajo no tuvo mayor validación, digamos, una vez concluido por parte de las autoridades cancuamas. Tuvo una validación en la universidad y yo volví, se lo entregué al Cabildo Gobernador y a la Comisión de Jóvenes. También dejé una copia en la biblioteca de Atanques
propuse muchas veces hacer talleres, llevarlo, digamos, a un siguiente nivel que no sabía bien cuál era, pero creo que por uno, falta de recursos, dos, porque nunca se supo qué es lo que hace un sociólogo, y tres, por falta de organización de ellos, no pasó a mayores ese trabajo, pero uno no sabe para quién escribe. Este archivo al que me referí de 1950 de fotos estuvo acompañado de un libro que se publicó en inglés porque en Colombia a nadie le importaba esa investigación, solo se tradujo hasta el 2012 y hoy es casi que una Biblia para esta gente de atanques, porque es un compendio completísimo de cómo era la vida de ellos antes. Entonces, hasta el momento, la investigación de sociología no ha tenido mayor impacto en la vida de ellos, pero en algún momento la puede tener, no lo sé. Lo que sí sé es que ha habido tesis de pregrado, de historia, de sociología, de antropología, que han servido como sustento jurídico para recuperación de tierras, para reparaciones colectivas, que se vuelven herramientas más adelante por motivos desconocidos. En este momento, eso sí, este libro que estamos viendo está sirviéndole a los arhuacos para una disputa de tierras, porque como yo hice toda la historia de esa montaña, les quieren quitar un pedazo de montaña y ellos están mostrando que hubo un investigador que desde un enfoque académico encontró que esa montaña les pertenecía a ellos desde hacía mucho. Entonces, sí, fue eso. Y de cara a la imagen nacional y a la idea de una sierra como un paraíso prístino, eh, hay la gente que piensa eso, no sé, como que muchas veces no se interesa por los artículos académicos, que son más prejuicios con motivaciones, con sesgos motivacionales que no dialogan con la academia. Entonces, también, o sea, por ese lado, tampoco. La antropología en Colombia vale huevo, no les interesa como a los del poder. Entonces, poco. Yo creo que más adelante puede que sirva. Y más adelante incluso puede ser después de que me muera. Uno no sabe para cuándo. Pues mira, nos va a servir mucho a nosotros. Modestos. Qué bueno. Muchas gracias. Gracias. No, gracias a ti. Yo tengo una una invitación y una propuesta. Entonces, la invitación, Juanse, es que nos cuentes un poquito, en términos generales o en términos muy personales, sobre tu relación con el diario de campo. Ahí quisiera hacer una claridad, y es que yo les he propuesto a este grupo que estamos acá que el diario de campo sea una herramienta que nos permita acercarnos a la investigación como un proceso creativo, y en ese mismo sentido, entonces, que sea una posibilidad para que quepan muchas formas de lenguaje. Y hemos hecho una entrada muy desde lo sensible, en principio. Entonces me gustaría que nos cuentes un poco como algo que sientas que de pronto quisieras compartir en este momento, porque por tiempo pues no hay mucho. Y por el otro lado, la invitación que tenía es que creo que Sebastián tiene una pregunta, entonces que escuchemos la pregunta de Sebastián y que de pronto vayamos juntando para que podamos en 15, 20 minuticos ir cerrando. Listo. Gracias. Por ejemplo, ahí cuando mencionaste esa situación del jaguar, ¿cierto? ¿Cómo gestionar ahí? Porque puede haber una censura a la observación o lo que quiere relatar el investigador. ¿Sí me va a entender? Porque ahí hay que negociar con esa comunidad. ¿Qué puedo decir? Para que ellos no se... Tiene que ver también mucho el olfato que uno tiene, pero cómo uno evitar esa censura de parte del que le está permitiendo, autorizando a uno
pues, observar su comunidad. Entonces, ¿cómo se gestiona un poco eso para uno no perder como el objetivo de su investigación? ¿Sí me hago entender? Es como ese punto, como yo quiero investigar esto, de pronto puedo notar a pisar algunos callos que la comunidad no quiera. Entonces, ¿hasta dónde llego? O si eso termina como persuadiendo a que mi investigación se vaya por otro lado y de pronto termine no investigando lo que realmente quiero investigar. Bueno, entonces, con esto último, Sebastián, yo pienso que finalmente a la gran mayoría de las personas con las que se trabaja haciendo trabajo de campo, etnografía, les interesa de cero a nada estas preguntas de la sociología, de la antropología, sobre el orden social, sobre el cambio social, sobre el flujo de capitales, sobre la teoría de las ciencias sociales. Su vida transcurre igual con o sin respuesta a esos problemas. Entonces, lo que hay es una oportunidad de bifurcar el trabajo de uno y poder, y digamos, ayudar, colaborar con cuestiones de la vida cotidiana. Necesitamos tener un centro para reunirnos las mujeres a tejer todos los miércoles. Entonces, ahí uno puede trabajar, pero eso no tiene de fondo, hay una pregunta teórica importante. Pero uno puede ayudar haciendo colectas de plata, sacando mochilas para vender, pues con los amigos, con los conocidos, y a la vez paralelo, pero no lo mismo, pues realizar estas inquietudes de investigación. Yo creo que es más moverse en dos bandos que intentar hacer que se haga una síntesis. Puede que se pueda sintetizar en una sola cosa. Habría que ver el caso en particular, pero yo no vería que hacer las dos cosas en paralelo esté mal, porque pues tampoco intentar responder estas preguntas más académicas, eso no atenta contra la dignidad ni es de estas personas, no va contra sus derechos, no es antiético, sino que ellos dirán, pues ellos dicen como, ese man es re loco, esas preguntas ahí todas raras, bueno, camine a tejer, y yo no hacía haciendo preguntas raras. Y otra cosa, quizás en el plano más de la interacción cotidiana, para quitar barreras, yo creo que es mostrarse uno tal cual, hacer el ridículo, que se rían de uno intentando, o sea, ser normal, tropezarse, cagarla de mil y un maneras, y todo eso lo, lo lleva uno al plano de la normalidad, de la cotidianidad, y entonces de repente se abren otras situaciones que uno, pues en una relación más formal y distante, no puede apreciar. Sobre el diario de campo, entonces, yo creo, viendo fotos de personas que han hecho de investigaciones famosas, recuerdo mucho una de un señor de Polonia de apellido Malinowski, que él está por allá en Papúa Nueva Guinea y está sentado en una mesa y en una silla escribiendo. Y otra de un antropólogo francés de apellido Godelier, que también con su silla y su mesa escribiendo. Y yo creo que tener una silla y una mesa son dos lujos en el trabajo de campo impresionantes, porque yo nunca tuve eso y creo que también en parte por eso es que tengo la espalda hecha pedazos. Y es porque uno escribir engarrapatado, sin luz, encorvado, vuelto sobre sí mismo en el piso, eso es muy trágico. Eso es ergonómicamente una tragedia. Y las consecuencias se cargan en la espalda. Entonces, hay una relación de salud con el diario de campo que me cuestiono actualmente porque estoy próximo a volver a la sierra por una temporada larga y esta vez no sé cómo voy a hacer porque estoy jodidísimo. Pero bueno, el diario,
A ver, el diario de campo puede ser un cuaderno, una libreta, a mí me gusta que sea pequeña para que me quepa en los bolsillos y pueda llevarlo a todas partes. Y es, en cierto sentido, como un documento clasificado, solo mío, y está para que yo pueda anotar lo que se me dé la gana, desde las pendejadas más insignificantes aparentemente, como odio la yuca sin sal y estoy mamado, llevo 40 días comiendo solo yuca sin sal. ¿Qué es este infierno? Hasta, no sé, una descripción muy detallada de cómo es que esas personas bajan por una montaña de pedrusca, cómo hacen para no resbalarse y describir cada pisada y cómo se mueve el cuerpo y cómo se tambalea. Puede tener esa gama de posibilidades, frustraciones personales, deseos personales, pero también descripciones que tienden al objetivo. Pero el diario de campo son ese cúmulo de experiencias que van quedando pues en el interior de uno y que es bueno registrar de alguna manera porque se van olvidando con el paso del tiempo, esa vaina se olvida. Yo he perdido mucha información que no, yo la tengo fresca y ya con el tiempo se le va a uno. También mi diario de campo ha sido una grabadora de periodista. Como estoy jodido de la espalda, pues me acostaba en una hamaca en la noche y hablaba para la grabadora y ahí guardaba pues ahí hacía el diario de campo. Y mi diario de campo también son unos sobrecitos de Ziploc así pequeñitos, donde a veces venden como las joyas de los piercings. Ahí yo tengo guardado pelos de los animales que ellos cazaban o pelos de los animales que ellos seguían. Seguíamos las huellas y yo iba recolectando los pelos y los iba guardando, clasificando casi como una bitácora de ciencias naturales, de hojas, de semillas. Tengo, por ejemplo, semillas de poporo, todo así bien marcadito. Es la organización de la información para que uno después pueda volver ya en un ambiente donde se pueda sentar con un computador, libros, luz eléctrica y reelaborar toda esa información enfocada en responder la pregunta que uno tiene. ¿Cómo es que esta gente vive como vive, donde aparentemente no hay orden, pero pues sí lo hay, ¿no? O cómo es que el conocimiento en torno a la fabricación de ruanas permanece a pesar de que no hay una escuela, no hay una institución donde uno vaya y se forme y le den un diploma, sino que parece casi que por ósmosis, pero las tradiciones se van transmitiendo y resisten a pesar de las grandes transformaciones. Esa puede ser una pregunta que luego se va a responder con toda esta información que tenemos dispersa y de la que también hacen parte las fotografías, los videos, sí, botellas con un trago específico, muestras de algún material. Todo eso yo creo que hace parte del diario de campo. Son las experiencias a ser organizadas para dar respuesta a la pregunta de investigación. Bueno, Juanse, pues muchas gracias. Muchas gracias Bueno. por este tiempo, por contarnos, por mostrarnos. Yo siento que estas posibilidades de acercarse así en estos momenticos a conocer experiencias de investigación nos ayudan a ampliar nuestra mirada. Digamos que no resuelven lo que cada uno de nosotros se está preguntando, pero sí llenan de complejidad esa relación que tenemos con estos entornos que queremos, a los que queremos acercarnos a investigar. Entonces, pues te agradezco el tiempo, les agradezco que hayan estado acá ustedes, que hayan preguntado, que nos hayan respondido. Yo en lo particular quedo muy emocionada, como con ganas de seguir haciéndole. Entonces, pues que nos sigamos por ahí encontrando. No sé si alguien quiere decir algo cortico para cerrar o si ya pues nos despedimos acá. Sí, por favor, a ver si Juan Sebastián nos puede compartir su documento. Dejarlo que lo deje a ti, tú no lo mandas, o cómo sería. Sí, listo, yo lo envío para que lo compartan y también les quería compartir un link de
uno de los tantos desdoblamientos de esta investigación es un documental en el que ahorita estamos trabajando, pasarles el teaser de lo que estamos haciendo. Le voy a compartir esas dos cosas a Ana Sheili para que las puedan ver. Le agradezco mucho a todos por haber escuchado, a Sebastián, Esperanza, Juanita por las preguntas, Ana Sheili obviamente por la invitación. Muchas gracias. No, pues muchas gracias y ahí nos seguimos conversando en el camino y a través mío entonces compartimos esto con el grupo, la información que nos quieres compartir con el grupo. Listo, muchas gracias. Gracias y buenas noches a todos. Muchísimas gracias, muy chévere, felicitaciones. Gracias, Silvia. Gracias. Gracias. Chao. Chao, que descansen. Chao, chao.